Buenas tardes a todos. Vamos a compartir la palabra de Dios en el libro según San Mateo, el capítulo 1, versículo 21 en adelante. Dice: y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Esta fue la palabra que el Señor puso en mi corazón estos días para que pudiéramos meditar en esta tarde-noche en la predicación del Evangelio. Esta palabra tan preciosa que nos habla del acontecimiento, del nacimiento del Señor Jesús, de aquel bebé que nació un día, hace bastante tiempo, que fue nombrado en la palabra de Dios proféticamente el nacimiento del Señor Jesús, como dice en el versículo 1, ¿no? Y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Aquel bebé, aquel Hijo de Dios, que, como vamos a ver en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, del versículo 6 en adelante, dice: el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y de los que están en la tierra, y de los que debajo de la tierra. Tantas veces se nombra en este pasaje de la palabra de Dios el nombre, ¿no? El nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en el versículo anterior dice: diole un nombre que es sobre todo nombre. Y habla de un nombre, ¿no? Un nombre puesto a aquel Salvador que, como leíamos en el capítulo 1 de Mateo, iba a tomar forma de hombre, y para tomar forma de hombre se humilló a tal punto de que tomó una forma completa de hombre. Desde el principio de la creación del hombre hasta su muerte física, podemos decirlo, tomó esta forma de hombre. Todos los pasos fue cumpliendo aquel siervo de Dios, que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, y que también fue hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel Hijo de Dios que le fue dado este nombre, el nombre de Jesús, y también que dice Emmanuel, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador. Esto es lo que significan estos nombres. Aquel Salvador que iba a estar entre nosotros. Los dos nombres de la persona del Señor Jesucristo, tantos otros nombres tiene, ¿no? Pero estos dos nombres nos reflejan de aquel siervo que tomó forma de hombre y vino a salvar la humanidad, porque se había perdido. Había perdido a causa del pecado, el hombre se había perdido, y el mismo Dios se anonadó a sí mismo y tomó forma de siervo, y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo. Este pasaje en la palabra de Dios es el que el Señor obró en mi corazón en estos días, y les debo decir que estaba acostado y me sonaba el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, pensando una palabra para compartir. Este nombre de Jesús se ha escuchado tantísimas veces. Yo creo que muchos hombres lo hemos escuchado, y muchos le han dado importancia, muchos se han burlado, muchos han creído, muchos no han creído, muchos saben quién es y muchos no saben quién es. Pero debemos decir con toda certeza que Jesús, el Hijo de Dios, vino para salvar, como dice en su palabra, lo que se había perdido. Estábamos leyendo en Filipenses
por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y de los que están debajo de la tierra. Este es el poder, el poder, la autoridad que tiene aquel Hijo de Dios. Y fue la propiciación por cada uno de nuestros pecados. La propiciación está reflejado en sí en el sacrificio mismo del Señor Jesús. Porque dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y habiendo dicho esto, que la paga del pecado es muerte, por eso el Señor Jesús vino para cumplir, como leíamos en el libro de Filipenses, la propiciación, el sacrificio por cada uno de nosotros. Vemos el pecado, la muerte, la salvación, la paga del pecado a favor de cada uno de nosotros por el mismísimo Señor Jesús, aquel que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Ahora, vamos a buscar un texto en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y dice también en la palabra de Dios, ¿no? Y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si dice en este versículo que en ningún otro hay salud, tenemos que decir que hay una enfermedad que condena al hombre, que es el pecado, como decíamos anteriormente. Porque dice que en ningún otro hay salud, por lo cual tenemos que decir que todos estamos enfermos a causa de nuestro pecado. Y después dice, porque no hay otro nombre, el nombre de Jesús, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y acá estamos, a través de la palabra, dando autoridad a lo que decíamos. No hay otro nombre, el nombre de Jesús, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. A los hombres se les dio un nombre, el nombre de Jesús, en el cual podemos ser salvos. Ahora, este Señor Jesús, aquel que intercedió por cada uno de nosotros, lo vemos también reflejado a través de la autoridad de su palabra en el libro de 1 Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, cortamos la lectura de este texto, si alguno hubiere pecado, y leíamos el texto de Romanos 6:23 que dice, por cuanto todos pecaron, entonces, como todos pecamos, este texto nos incluye a todos, primeramente. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué es un abogado? Alguien que intercede por el que es culpable. Entonces, el Señor mismo abogó nuestra causa, intercediendo para con el Padre. ¿Y quién es? A Jesucristo el justo. Y decíamos, ¿no? Y Él es la propiciación, como decíamos anteriormente, por nuestros pecados. El que pagó, el que se entregó por nuestros pecados, para ser muerto, para ser sacrificado por cada uno de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo, el Señor Jesús, aquel nombre que nos es dado a la humanidad, en el cual solamente en este nombre puede ser salvo, podemos ser salvos la humanidad. Y no solamente en este tiempo, a través de los tiempos, a través de la humanidad. El mismísimo Hijo de Dios, haciéndose siervo, como decíamos, tomando nuestro lugar, pagando nuestros pecados, es el que abogó nuestra causa, el que aboga nuestra causa permanentemente para que nosotros podamos ser salvos. Y es así, ¿no? Como también tenemos que pensar
en este abogado que nos es dado. ¿Y cuál es el poder de este abogado? Y pensaba lo que es un abogado en este mundo. La autoridad que tiene este abogado es la carta de poder que tiene este abogado. Es su currículum, por decirlo de alguna manera, es su nombre. Es por eso que se lo conoce o no. Pero ese poder que este abogado tiene es otorgado por el mismísimo Dios. Como decíamos en el texto que dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es lo que dice en Hechos 4:12. Ese es el poder que tiene el Señor Jesús. Y pensaba también en esta palabra que se refiere a lo que es el poder del Señor Jesús. Y podemos tomarlo en dos sentidos. El poder de una persona es de acuerdo a la capacidad que tiene. Podemos pensar cuánto puede hacer tal o cual, de acuerdo a lo que es, a la capacidad que tiene. Pero también tenemos que pensar en el poder del hacer que tiene este abogado. Cuánto es lo que él puede hacer por su capacidad y cuánto es lo que le dejan hacer. Y también tenemos que decir esto, que el Señor vino para salud y para salvación, para salvar lo que se había perdido. Él tiene el poder otorgado por Dios para favor de cada uno de nosotros. Ese es nuestro abogado, ese es el Señor Jesús, el mismísimo Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo para morir en la cruz, para hacer mi propiciación a favor mío. Yo creo que no podemos llegar a comprender lo que es el nombre de Jesús, lo que significa para la humanidad el nombre de Jesús. El nombre es lo que es la persona. Muchas veces en el Antiguo Testamento esto se nombra. Se le da un nombre de acuerdo a lo que era o quién era. El nombre mismo es la esencia del ser que tiene ese nombre. Por eso decía, ¿no? Cuán importante es para nosotros el nombre de Jesús. Cuán importante es para la humanidad el nombre de Jesús y cuán poco se considera el nombre de Jesús. Ahora, ya sabiendo lo que es Jesús, lo que es el nombre de Jesús, un poquitito, simplemente un poquitito, para tratar de entender con nuestra mente pequeña, finita, lo que significa para cada uno de nosotros Jesús. Vamos a buscar en el Salmo 9, el libro de los Salmos, en el capítulo 9, un versículo muy importante, muy precioso, como todo lo que es la palabra, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que ver con este tema que estamos hablando? El nombre de Jesús. Y dice en el versículo 10 del capítulo 9 del libro de los Salmos: en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparan a los que te buscan. ¿Y a qué está hablando? Podemos pensar en los salvados, los que entendimos, los que creímos en el nombre de Jesús. Porque dice que en ti confían los que conocen tu nombre. Y acá tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Cuánto confiamos en nuestro Señor Jesús? ¿Cuánto es lo que dependemos del Señor Jesús? ¿Cuánto es lo que amamos al Señor Jesús? ¿Cuánto es lo que conocemos al Señor Jesús? Y dice en la parte final de este versículo 10, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscaron. Por eso tenemos que decir que los hijos de Dios tenemos que estar reflejados y pensar en este texto. Buscamos a Dios porque Él obró en nuestro corazón de tal manera para que entendiéramos que no había salvación en ninguno de nosotros si no era a través del nombre de Jesús. Pero no termina ahí, sino que también el Señor pide que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, que confiemos en su ser, que confiemos en su nombre, en el nombre de Jesús, que confiemos en nuestro abogado, en el que intercede permanentemente por cada uno de nosotros. Él nos dio el uso incondicional de su nombre. Todo lo que está en ese nombre nos pertenece.
en el nombre de Jesús, nos pertenece a los que le pertenecemos a Él. ¿Por qué? Porque acá se está hablando de un cuerpo. Cuando oro en su nombre, es como si orara a Él. Vamos a buscar un texto en Juan capítulo 14. Juan 14, versículo 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El versículo 13 y 14. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero dice la condición: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardando los mandamientos, haciendo la voluntad del Padre, pidiendo conforme a su voluntad, Él hace todo lo que nosotros le pedimos, pero conforme a su voluntad, en el nombre de Jesús, como tantas veces decimos. Dice en el capítulo 11, versículo 41 del libro de Juan: yo sé que siempre me oyes. Entonces también tenemos que decir esto: aquel que murió, que pagó nuestros pecados, no solamente intercede por nosotros, como decíamos, sino que también escucha e intercede por nuestras oraciones. Yo sé que siempre me oyes. Y ahí tenemos que pensar también en esto. Cuando nosotros oramos, la importancia que tiene de orar en el nombre de Jesús. Porque es como si cuando dijéramos en el nombre de Jesús, es como si Él mismo lo pidiera. Los que guardamos sus mandamientos. Solamente se pueden guardar los mandamientos en la obra mismísima del Espíritu Santo en nuestra vida, en una entrega, sin condición de cada uno de nosotros, en un allegarse, en un amor permanente con nuestro Señor. Es importante que entendamos todo esto que estamos viendo en la palabra de Dios. Por eso también tenemos que decir y hacer un paréntesis en esta palabra que estamos meditando. El nombre de Jesús es el que nos da vida eterna. El mismísimo Señor Jesús es el que nos dio la vida eterna. El que intercedió por mí al Padre cuando en un momento dado me di cuenta que la paga de mis pecados era mi muerte eterna, como decíamos en Romanos, ¿no? Por eso, no dejemos de mirar a Cristo. Cuando nos encontramos, cuando me encontré en esa condición, entendí, porque el Señor me buscó, que tenía que buscar y mirar a Cristo. Pensar en ese nombre, en el nombre de Jesús, en el cual se iba a doblar toda rodilla. Y en el nombre de Jesús incliné mi rodilla, me arrepentí de mis pecados y creí en Cristo Jesús como mi Salvador. Esto es lo que yo te aconsejo, querido amigo, si estás escuchando este mensaje. Cree en el nombre de Jesús. Jesús murió en la cruz por ti. Él te limpia de tus pecados, pero tienes que entregárselos. Tienes que decirle: te doy mis pecados, me arrepiento de mis pecados, límpiame el corazón para que entre a morar el Espíritu Santo en tu corazón y puedas tener la confianza permanente. Y tienes que tener la confianza de que es el único nombre en el cual puedes ser salvo. No hay ningún nombre dado a los hombres debajo de este mundo en el cual puedan ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Cristo Jesús mismo fue el que se entregó para morir por cada uno de nuestros pecados. Ahora también pensaba, ¿no?, en lo que significa el nombre de Jesús. Y pensaba en los tres ejemplos, ¿no? ¿Qué significa el nombre de Jesús para el Padre? Más de lo que podemos llegar a entender. ¿Qué es lo que significa para el Padre el nombre de Jesús? No creo que en nuestra mente pueda existir ese pensamiento o llegarnos a dar cuenta. Solo podemos llegar a pensar de que, como dice en Lucas 19:10, Él vino para rescatar lo que se había perdido.
Por esto vino el Señor Jesús, para rescatar lo que se había perdido. Y pensaba, ¿no?, en el Padre, pensando en el Hijo. Él se entregó a sí mismo para venir a rescatar lo que se había perdido. Entonces, creo que solamente a través de lo que dice en este texto, en su misma palabra, podemos llegar a pensar lo que significa el nombre de Jesús para el Padre. Y también pensaba en lo que significa el nombre de Jesús para la iglesia, para mí, para sus hijos. ¿Qué es el nombre de Jesús? Como lo decía anteriormente, es su Salvador. Es el Salvador, y es el Salvador de la iglesia. Y vamos a buscar un texto en Romanos 12:5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Dice, así muchos somos un cuerpo en Cristo, mas todos miembros los unos de los otros. La iglesia en un cuerpo formada, como decíamos el jueves, esto es lo que significa el nombre de Jesús para la iglesia, que somos un cuerpo en Cristo y con Cristo. Y dice en Efesios 5, también otro texto referido a lo que es Cristo para la iglesia, para el renacido, para el creyente, para el Hijo de Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 27. Podemos leer el 26, dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es lo que la iglesia, es para la iglesia Cristo, aquel que quiere presentar a su esposa gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese ni manchas ni arruga. Y ahí volvemos a pensar en la palabra de Dios, aquel que aboga por cada uno de nosotros, los hijos de Dios, por la humanidad, pero por los hijos de Dios, como iglesia, aboga por cada uno de nosotros. Para la iglesia es aquel que intercede permanentemente por la iglesia, para que cuando esté en su presencia pueda llegar de esta manera, limpia, sin manchas, santificarla, para presentársela al Padre gloriosa para sí. Y también pensaba en Satanás, el enemigo. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Significa la condenación eterna. Dice que en su palabra, en 1 Juan, capítulo 3, Juan 3:8, el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nuevamente, el que aboga. ¿Y cómo aboga? En la cruz. Entonces tenemos que pensar, para el Padre, el que en la cruz buscó lo que se había perdido. Para la iglesia, el que la limpió en la cruz. Y para el diablo, en el versículo 8 de 1 Juan 3, como leíamos recién, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este es el Señor Jesús, el que nos limpió, el que nos rescató, el que nos dio la vida eterna. Y el último texto, en Romanos 8, tomándolo como en la base un poco, podemos decir, del estudio, Romanos 8, capítulo 8, versículo 37 en adelante.
Dice en el 37 de Romanos 8, antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el Señor Jesús, el que ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en el mismísimo Señor Jesús. Por eso, queridos hermanos y queridos amigos, pensemos en lo que es el nombre de Jesús. Pensemos en lo que es el mismísimo Señor Jesús para cada uno de nosotros. Y que podamos estar confiados, como leíamos en el Salmo, que Él es el que permanentemente nos está mirando y está abogando por nuestra causa. Amemos al Señor Jesús de corazón, entreguémonos al Señor Jesús de corazón y seamos así bendecidos cada día. Que el Señor nos bendiga.